Señor. Ya que hemos entendido, amados hermanos, acerca de la importancia de someternos a los procesos de aprendizaje, porque recordemos que necesitamos la sabiduría de Dios. Es una promesa, una epangelma. La Biblia dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le da a todos. Amén, hermanos. Así que es una epangelma y que nosotros tenemos que buscar arduamente hasta recibir de parte de Dios. Y también debemos saber, amados hermanos, que la sabiduría es el conocimiento adquirido a través de la inteligencia, y la inteligencia es la capacidad de aprender, reaprender y desaprender. Hoy vamos a seguir aprendiendo la Sagrada Escritura, vamos a seguir aprendiendo acerca de lo que es la paciencia, lo que en griego se dice macrotumia, y aparece también en el texto original en griego para gloria de Dios, y de lo cual pues estaremos hablando. Quiero invitarles a que leamos la palabra de Dios allá en San Lucas capítulo 21 en su verso 19, y cuando esté apercibido puede decir un amén. San Lucas capítulo 21 verso 19. Que Dios bendiga la vida del doctor Emán, toda la familia ministerial, a cada uno de sus hijos, ministros incansables, ministros de Dios esforzados, que han dedicado su vida a la obra querigmática, a la obra misionera, misionológica, y deseamos toda clase de bendición, gloriosas bendiciones de Elohim sobre la vida de cada uno de ellos. Dios bendiga también a todos los hermanos que tienen la oportunidad de estarnos viendo a través de las redes sociales, o los que van a ver este video, pues también deseamos que Dios los bendiga. Y Dios bendiga a todos aquellos que pues observan el crecimiento, el desarrollo de la obra del Señor, y pueden también escuchar la palabra de Dios para provecho neumatológico espiritual, para poder realmente entrar y ortopracticar la telemá, la voluntad gloriosa de nuestro Dios, la voluntad perfecta de nuestro Dios. Leamos fuertemente San Lucas capítulo 21, verso 19. ¿Cómo dice, hermanos? Una vez más: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a entender, amados hermanos, que la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Y que cuando hablamos de paciencia, estamos hablando del griego macrotumia, y se está refiriendo al hecho de permanecer voluntariamente, o es decir, bajo términos de la telemá, de la voluntad de Dios, porque puede existir también la voluntad humana, la voluntad andrológica, una voluntad que se aprende, o una voluntad genética. Podemos ver, amados hermanos, cómo muchas veces hay creyentes que muchas veces están a la fuerza en la obra de Dios. Muchas veces demuestran su impaciencia, son creyentes quisquillosos, son creyentes que están ahí más o menos, muchas veces no se pueden pasar a traer mucho, porque demuestran su inconformidad, demuestran su impaciencia, ya que vamos a ver que muchos creyentes que no gozan de la paciencia, que es parte del fruto del Espíritu Santo, lo van a demostrar con rebeldía, con desobediencia, lo van a demostrar también con irrespetuosidad. Vamos a darnos cuenta todo lo contrario, aquel creyente que tiene la paciencia de Dios, no una paciencia humana, no una paciencia aprendida, no una paciencia genética, sino una paciencia gloriosa de la cual nos habla la palabra de Dios, que es parte del fruto del Espíritu Santo,
y del cual goza el creyente para que voluntaria o voluntariosamente permanezca en el Evangelio bajo términos de lo que es la telemá, la voluntad de Dios, con gozo, con alegría, con esa paz gloriosa de parte de Dios. ¿Cuántos damos aplausos al Señor, hermanos? Alaban a Cristo. Como les decía, hay creyentes que demuestran su impaciencia. Ahí están muchas veces totalmente carnales, lo demuestran no apoyando la obra de Dios, esperando tan siquiera una llamada de atención o esperando muchas veces un regaño, una exhortación para demostrar que para otras cosas sí tienen paciencia o son tenaces en otras esferas de su vida, en otros espacios de su tiempo, pero muchas veces para la obra de Dios ahí no hay macrotumia, no hay paciencia. Muchas veces aún los que están en eminencia, los presidentes, los ujieres, los diáconos o los miembros de los grupos en todas las iglesias, aquellos que por alguna razón han sido puestos en eminencia bajo términos de honra, pero muchas veces lo que menos demuestran es la paciencia del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, para permanecer, para quedarse de último en un culto o después del culto, para poder supervisar el área de trabajo que le corresponde. Muchas veces en el trabajo misionero podemos ver cómo muchos creyentes demuestran la incapacidad de paciencia, de no tener paciencia. Demuestran, amados hermanos, a través de pleitos, a través de murmuraciones, porque aquel que no está siendo guiado por el Espíritu Santo en lo que llamamos y la Biblia llama paciencia, va a murmurar, va a utilizar la lengua que, como dice Santiago, es el miembro más difícil de dominar, y aquel que domina su lengua tiene la capacidad de dominar todo su cuerpo. Esto significa, amados hermanos, que usted mismo puede identificar si realmente tiene la paciencia que viene del Espíritu Santo, que viene de Dios, la paciencia que se manifestó desde la antigüedad, aún en el Nuevo Testamento, esa paciencia gloriosa, como los hombres y las mujeres de Dios permanecieron voluntariamente sin murmuración. Pues todo aquel que murmuró, criticó, lanzó una serie de palabras que no agradaron al Espíritu Santo, no era nada más y nada menos que falta de paciencia. Amén, hermanos. Por eso la Biblia dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, y sin paciencia perderéis vuestras almas. Saben, hermanos, que como seres procesales, ¿cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Como seres procesales, aún la santificación es un proceso. El culto o la liturgia del culto es un proceso. Y vamos a darnos cuenta que esos procesos hay que respetarlos. Y muchas veces el creyente no ha tenido la capacidad de alcanzar las epangelmas, las promesas de Dios, por falta de paciencia. Podemos ver cómo, como dice el profeta, ha pasado la siega, ha venido el verano y nosotros no hemos sido salvos. Hoy podemos ver cómo muchos creyentes van de mal en peor, no han sufrido lo que se llama transición, cambios sustanciales, no han logrado una auxesis marcada, visual, o que se pueda observar en lo que llamamos conducta. ¿Y por qué? Porque no ha tenido la capacidad de sujetarse a los procesos de adaptación que conducen
a los cambios necesarios, urgentes, sustanciales. Se dice sustanciales porque son tres sustancias: espíritu, alma y cuerpo, que constituyen nuestro ser, como dice la palabra de Dios, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sea guardado, irreprensible. Demos fuertes aplausos al Señor, aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, vamos a darnos cuenta que la paciencia, aún como se ha dicho en otras ocasiones, la paciencia es la llave que abre todas las puertas. Mucha gente por falta de paciencia no ha logrado ni siquiera tocar el corazón de Dios. No ha convencido a Dios a través de lo que hace. Ha sido inconstante, lleva una vida inconclusa, no sabe qué persigue, no tiene metas, no tiene propósitos en su vida, no es tenaz, no permanece, no abraza las metas, los propósitos, objetivos en su vida. Y muchas veces cuando lo hace, así como lo hace, así se cansa, como aquella semilla que cayó entre pedregales. Creció rápidamente, pero como la semilla no tenía, la semilla germinó, pero como la raíz no tenía profundidad, entonces se cayó y murió. Así son aquellos que creen por algún tiempo, que por alguna razón abrazan de alguna manera la epangelma, la promesa de Dios, pero así como crecen, así como demuestran fortaleza muchas veces, así también se vienen para abajo, sufren decadencia neumatológica espiritual y demuestran un cansancio terrible, una progeria terrible, de tal manera, amados hermanos, que se determina, como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, se determina que no son creyentes pacientes o con paciencia, con macrotumia, sino que son personas realmente impacientes, carnales, sárticas. Recuerde usted que aquel que se deja llevar por su carne, y aún la Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuántos damos aplausos al Señor? Alabado sea Cristo. Entonces, leemos en San Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En argumentos introductorios, el presente estudio dice: la palabra paciencia procede del término griego macrotumia. Este vocablo se emplea sobre la paciencia del creyente, del fiel, no cualquier tipo de creyente, sino del creyente fiel, del griego pistos, que significa digno de confianza, no cualquiera. Amén, hermanos. Del obediente, lo que en griego es hupekos. Es decir, que es un creyente paciente, ahí está perseverando siempre, pero bajo términos de obediencia. Porque ya se dieron cuenta ustedes que hay creyentes que ahí están. Siempre los mira uno, pero siguen siendo los mismos rebeldes, desobedientes, que no realmente han aprendido a hacer la obra de Dios. Y uno se da cuenta, ahí están. Y pasa otro día y ahí están. Amén, hermanos. Por eso, cuando hablamos de la paciencia, estamos hablando de los creyentes pistos, fieles, dignos de confianza, obedientes, hupekos, bajo términos de obediencia. Es decir, que usted tiene que y va a demostrar la paciencia que ha adquirido de parte del Espíritu Santo, permaneciendo siempre en la obra de Dios, pero bajo términos de obediencia. Un creyente obediente. Damos aplausos al Señor, alaban a Cristo.
Alabado sea el Señor. ¿Por qué razón? Pues porque vemos a través de la Escritura a una serie de hombres que demostraron paciencia. Como la demostraron o cómo la demostraron, pues sabiendo esperar aun cuando tuvieron que sufrir circunstancias adversas, las pruebas. Esta espera la hicieron de una manera totalmente voluntaria y no simplemente por una mera necesidad. Sucede pues que aún antes de estos tiempos de pandemia, se pudo ver que muchos cristianos, no los genuinos evangélicos, no tuvieron la paciencia necesaria para poder soportar las situaciones adversas. Se alejaron de Dios y la pandemia los tomó desprevenidos. Es pues necesario prepararnos nosotros como ministros y preparar a la membresía de la iglesia a través de la paciencia. Hacer de ellos personas pacientes que voluntariamente sepan soportar las circunstancias que sean contrarias, tal y como la acabamos de mencionar. ¿Estamos oyendo, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a darnos cuenta, los hombres de Dios, ahí es donde nosotros tenemos que aprender de Cristo y de los hombres de Dios. Por ejemplo, Noé, en el hebreo Noah, empezó a construir pacientemente un arca donde se salvase, como dice la Escritura, él y su familia, específicamente 8 personas. Podemos ver que con esa misma paciencia no solamente construyó el arca, sino que fue a traer a los animales. Y no solo eso, empezó lo que en hebreo es Mabul, el viento huracanado, el gran diluvio, y él tuvo que soportar esa prueba, 40 días y 40 noches lloviendo, con fuertes vientos terribles, destructivos. Y podemos ver que él no estaba en tierra firme, él no estaba acostumbrado a estar navegando. Sin embargo, él tuvo que entrar a términos de paciencia, la paciencia que Dios le había dado y que él voluntariamente estaba permaneciendo, no haciendo su voluntad, sino bajo términos de obediencia, no haciendo lo que él quería, sino lo que Dios le estaba diciendo. Amén, hermanos. Y no solamente eso, la Biblia dice que tuvieron que pasar 150 días para que el nivel de las aguas bajaran a la normalidad. Estamos hablando de 190 días, una prueba de 190 días metido en un arca, con su esposa, con sus hijos y un montón de animales salvajes. ¿Estamos oyendo, hermano? Podemos ver en la historia de José cómo sus hermanos lo envidiaban, lo quisieron matar, lo terminaron vendiendo, fue esclavo y luego lo metieron a la cárcel como el más terrible de los asesinos, y estuvo, según la palabra de Dios y desde una perspectiva cronológica, aproximadamente 14 años sufriendo, siendo perseguido, siendo castigado sin razón alguna. ¿Estamos oyendo, hermano? Hasta que Dios lo levantó de ahí y lo puso como amo y señor de todo Egipto. Y pacientemente él esperó en Jehová nuestro Dios y fue librado de todos sus temores, de todos los que querían agobiarle, de todos los demonios que querían destruir su vida. Y Dios lo honró y lo exaltó y lo puso en un lugar muy especial. Damos aplausos al Señor, hermanos. Por eso, hermano, para que su trabajo realmente valga en la obra de Dios, usted tiene que demostrar que la paciencia a través de la cual usted trabaja, sí es la paciencia de Dios.
Existen formas y maneras para que usted pueda identificar realmente si es la paciencia de Dios o usted es el que está luchando, usted es el que está haciendo un esfuerzo o realmente es la paciencia de Dios. ¿Cómo lo vamos a ver? Una de las maneras es cuando los creyentes murmuran, cuando los creyentes hablan y a veces no se fijan de lo que dicen. ¿Y qué están demostrando ahí? Su carnalidad, su impaciencia. Y automáticamente su trabajo no es correcto, porque es un trabajo bajo términos de desobediencia, de murmuración, y esto no es bajo términos de macrotumia, de paciencia, de la paciencia que viene de Dios. Recuerde usted que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Amén, hermanos. Por eso usted tiene que recibir, buscar y recibir la paciencia que viene de Dios, perseverar, buscar el rostro de Dios siempre. Imagínense ustedes, Abraham, que Dios le habló que saliera de Ur de los Caldeos y aproximadamente pasaron 9 o 10 años hasta cuando Dios le habló otra vez. Ahí estaba Abraham pacientemente. Imagínense ustedes los de las falsas doctrinas, de aquellos que dicen que tienen el don de profecía y son profecías humanas inventadas, porque la profecía más segura es la palabra de Dios. Esos profetas o profetizan hasta 3, 4, hasta 10 veces al día. Amén, hermanos. Y mucha gente, por no tener la paciencia que viene del Espíritu Santo y no leer la palabra de Dios y no enterarse de la voluntad de Dios, en su impaciencia van con esos falsos profetas, con esas profetizas que les estén profetizando, si es posible, una vez al día. ¿Estamos oyendo, hermanos? Cuando la profecía más segura que nosotros los creyentes tenemos es la palabra de Dios. Por eso hay muchos cristianos no evangélicos que por no conducirse bajo macrotumia o bajo términos de paciencia, terminan con los brujos, con los adivinos, con los hechiceros, viendo a ver cómo solucionan sus problemas, porque en realidad no tienen la paciencia necesaria para someterse a los procesos que provocan la santificación que viene de parte del Espíritu Santo, que la respuesta de Dios que proviene a través de lo que es la oración y el ayuno. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermanos? Alaban a Cristo, dicen gloria a Dios. Gloria a Dios, alabado sea Cristo. Es pues necesario prepararnos nosotros como ministros y preparar a la membresía de la iglesia a través de la paciencia, hacer de ellos personas pacientes, que voluntariamente sepan soportar las circunstancias que sean contrarias, tal y como lo acabamos de mencionar. Es determinante que entendamos que la paciencia requiere voluntad. Repita conmigo, la paciencia requiere voluntad, pero no propiamente la voluntad humana o lo que en griego se llama boulema, que es la voluntad humana, sino un sometimiento a la voluntad de Dios o telemá, la cual es agradable y perfecta, como lo dice y lo confirma Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena y perfecta voluntad de Dios. Porque cuando una persona no espera con paciencia, tiende a cansarse y a crear un envejecimiento prematuro, una especie de progeria que lo pueden llevar a la separación, al alejamiento de Dios y a causarse vergüenza a él mismo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer el análisis con respecto a que los seres humanos tendremos que pasar muchas luchas, Efesios 6:12, mientras estemos sobre la faz de la tierra,
Y si somos impacientes, entonces puede sobrevenir el fracaso, el colapso, la hecatombe. Las luchas siempre estarán a la orden del día y por eso debemos ser pacientes. Dígale a su hermano que está de su parte, tenemos que ser pacientes, hermano. ¿Dónde se nota también, aparte de la murmuración, que los creyentes no viven bajo término de paciencia, el fruto del Espíritu Santo? Porque se cansan, padecen de una progeria neumatológica espiritual, de un envejecimiento prematuro. ¿Estamos oyendo, hermanos? ¿Cuántos cansados vinieron hoy? Usted tiene que demostrar esa impetuosidad. Aún la Biblia dice: robusteceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe que en el día que usted vaya a presentarse ante Dios, usted no va a tener ninguna excusa? Amén, hermano. Usted ahí no va a ir a mentirle a Dios, porque a Dios nadie le puede mentir. La Biblia dice: no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Estamos oyendo, hermanos. Dicen amén los que están despiertos, alaban a Cristo, dicen gloria a Dios. Dos acciones que determinan a un creyente impaciente, carnal, impaciente. Murmura y se cansa. Se cansa para servirle a Dios, se cansa de hacer el trabajo en la obra de Dios. Y hay quienes que ni han empezado y ya están cansados. Como cuando se le pide la colaboración a un hijo de que haga tal tarea, solo con el andado que hace y que ya mero arrastra las manos, se determina que ni siquiera ha iniciado el trabajo y ya está cansado. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza disminuirá, dice la Escritura. Por eso, amados hermanos, todo aquel creyente impaciente no alcanzará. Ese va a ser el peor de sus castigos, que no va a alcanzar las promesas de Dios. Por su mediocridad jamás le responderá el Señor, porque medio empieza y luego se retracta, es tibio para buscar de Dios, no es tenaz, no es constante, a causa de que no goza de la paciencia que provee el Espíritu Santo. Pero usted, como creyente, tiene que ser un creyente con la paciencia que proviene de Dios. Damos aplausos al Señor, hermanos, alaban a Cristo. Algunos creyentes no son pacientes cuando entran a una oración con propósito, o lo que en griego se llama proseukomai. Si ven que el tiempo transcurre y no hay respuesta a sus peticiones o súplicas, pueden claudicar y dejar de orar. Sin embargo, podemos ver que en uno de los salmos la siguiente declaración: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, no murmuración, sino cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmos 40, verso 1 al verso 3. ¿Está oyendo, hermano? Entonces aquí vemos el fruto de la paciencia, la respuesta de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? La paciencia de la cual tenemos que gozar y tenemos que ortopracticar para alcanzar las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que aquel que viene o que vive en la paciencia del Señor será capaz de soportarlo todo.
por causa del galardón supremo en Cristo Jesús, que es la salvación, sotería y la vida eterna, Zoen Ayonión. Pero, ¿qué estamos viendo en estos tiempos? Pues que mucha gente no ha sabido ser paciente, se ha desesperado, se ha agobiado, se ha cansado, de tal manera que el cansancio, el temor y el miedo los ha azotado y los ha llevado aún hasta la depresión mayor, al estrés postraumático. Por tanto, es necesario que nosotros como Iglesia de Cristo aprendamos del Señor mismo en las Escrituras, porque vemos claramente que hay muchas exhortaciones al creyente para el ejercicio de esta virtud en griego arete, a fin de soportar sin murmuración, en griego gongusmos, murmuraciones, aquellas pruebas ordenadas por el Señor. Esto no es algo tan sencillo, porque cuesta soportar sin murmuración la lucha o la prueba. Tenemos que hacer notar que la prueba es lo más profundo, aún más que las luchas. Y en ocasiones el ser humano no reacciona paciente, sino que actúa de forma impaciente. La paciencia, como ya dijimos, implica sufrir circunstancias contrarias, esperando de manera voluntaria y no por una mera necesidad. Hay quienes que aguantan por necesidad, pero no voluntariamente. Como hay muchos hombres que dicen: yo aguanto a esta mujer y le tengo paciencia por mis hijos, por necesidad. Y hay mujeres que dicen: yo aguanto a este hombre porque ya no me queda de otra. Es el papá de mis hijos y ¿qué más puedo hacer en la vida? Ni mi papá ni mi mamá me obligó, yo solita lo fui a traer. Entonces, aguantan muchas veces por necesidad, y eso es una paciencia humana. Es una paciencia, se determina como un tipo de paciencia por necesidad. Mientras que cuando hablamos de macrotumia, estamos hablando de una paciencia bajo términos de la voluntad de Dios, que viene a provocar en nosotros esa misma voluntad, hacer las cosas voluntaria o voluntariosamente con gozo, en santa paz de Dios, sin la necesidad de querer estorbar a otros, sino con la necesidad de permanecer en la obra de Dios. Damos aplausos al Señor, hermanos, alaban a Cristo. Entonces, como ya se nos ha enseñado en otras ocasiones, las luchas las provoca el diablo, pero cuando nos sometemos a Dios, buscamos de Dios, viene Dios y nos saca. Ya el diablo no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Pero cuando vienen las pruebas las da Dios. Y ahí sí, si Dios no quiere, la prueba la vamos a tener que sufrir desde el primer día en que entremos hasta el último día que Dios quiera, porque seremos pasados por fuego. Nuestra obra será pasada por fuego, y si nuestra obra no es de oro, sino que es de heno, de madera, de hojarasca, lo que va a hacer es que se va a quemar. Pero si nuestra obra es de oro, ¿saben qué va a pasar? La escoria, el sucio del oro, lo que va a hacer el fuego es separar el sucio, la escoria del oro, y lo que va a hacer es que el oro va a brillar más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Le dan aplausos al Señor, alaban a Cristo. Por eso tenemos que saber, amados hermanos, que aunque seamos sometidos a prueba, esto trae grandes resultados
un crecimiento extraordinario, maravillas de parte de Dios en nuestra vida, pues es algo que nosotros tenemos que comprobar y es algo que nosotros tenemos que testificar. Esto lo podemos ver no solamente en nuestra vida, en la vida de aquellos que estamos dispuestos a permanecer voluntariamente, sino aún en las mismas sagradas escrituras, cómo aquellos hombres de Dios permanecieron con paciencia, voluntariamente, y lograron alcanzar las epangelmas, las promesas de Dios. Amén, hermanos. Esto es el éxito, alcanzar el éxito. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a darnos cuenta, amados hermanos, que en realidad la paciencia quiere traernos frutos apacibles, frutos gloriosos. Es determinante, pues, que todos sepamos que sin paciencia, el cansancio, la angustia, el miedo, la depresión, la desesperación, etcétera, se apoderará de nosotros y eso no nos conviene. Dígale a su hermano que esté a su par, eso no nos conviene, hermano. ¿Por qué hay mucho creyente desesperado en la obra de Dios? ¿Por qué hay mucho creyente ya en depresión mayor, que se mantiene ya solo triste, solo llorando, preocupado? ¿Por qué muchas veces dentro de la obra de Dios, muchas veces se encuentran creyentes hasta con ganas de los pensamientos de Judas, de ir y ahorcarse? Amén, hermanos. ¿Saben ustedes que una de las causas es por falta de paciencia? El creyente que goza de la paciencia de Dios será un creyente manso, obediente, humilde, porque sabe que esta vida es efímera, porque sabe que esta vida ha tenido un principio y va a tener un final, porque sabe que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, el Padre que está en los cielos, permanece para siempre. Entonces, pacientemente, obedientemente, bajo términos de la telemá, voluntad de Dios, ahí está, presente, buscando siempre la presencia del Señor, sin cansarse, sin aburrirse, sin desesperarse, sino trabajando en la obra del Señor. Dele más fuertes los aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, como dice la Escritura, notemos que la Biblia es enfática cuando dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Oiga bien, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Y como el mismo Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. ¿Estamos oyendo, hermanos? No existe ninguna excusa. Usted como creyente debe tener y debe gozar de esa paciencia que le haga lograr alcanzar las promesas de Dios. Además, una persona no puede desestabilizar a una familia o a una iglesia que tiene poder. Vemos pues que aquellas pruebas ordenadas por el Salvador, por el Señor, así como las oposiciones e injusticias, pueden ser soportadas por los creyentes pacientes. Vemos también que estos pueden soportar las aflicciones en medio de la tribulación o la angustia. Ellos saben que tienen que obedecer a su Señor. Y esa obediencia, en el griego hupakoe, será productora de paciencia, macrotumia. Así que por causa del glorioso evangelio de Cristo, todos nosotros, ministros, ministras, miembros de la obra, etcétera, debemos entender la necesidad de la paciencia como parte del fruto del Espíritu Santo. También debemos gozarnos y no desmayar
porque esto no nos conviene. Lo que nos es menester es que la palabra de Dios haga efecto en su vida, que se vea el efecto evangélico en todas las áreas de la misma, en todo nuestro ser. Algo que tenemos que saber, hermanos, cómo es que un creyente adquiere la paciencia que viene de Dios. ¿Sabe cómo? Cuando el creyente es obediente. Un creyente que es obediente aprende a ser paciente. Repita conmigo, un creyente que es obediente aprende a ser paciente. A ver, solo los caballeros, un creyente que es obediente aprende a ser paciente. A ver, las hermanas, ¿cómo es? Un creyente que es obediente aprende a ser paciente. ¿Por qué? Porque le dicen qué tiene que hacer, lo hace. Aprende, si no puede, aprende. Si le dicen hágase para acá, lo hace. Si le dice hágase para allá, amén. Si le dice la Biblia dice tal cosa, gloria a Dios, amén. Y así es como el creyente se vuelve un creyente paciente. Es decir, que los grandes desobedientes y rebeldes jamás en su vida conocerán lo que se llama paciencia. Y por falta de paciencia no tendrán la capacidad de permanecer ni en la prueba, ni en la lucha, ni en los procesos de adaptación, y nunca lograrán cambios sustanciales en su vida. Por eso vamos a ver gente que ya tiene 50, 60 años con el mismo carácter, con el mismo temperamento, desde cuando era joven y tenía 15, 20 años, era pedante, era intemperante, era prepotente, y era de todo, ególatra, egocéntrico, egómano, y así vivió todo el resto de su vida, porque era una persona impaciente, carnal, que nunca logró la capacidad de sujetarse a los procesos de adaptación, y siempre fue el mismo y se volvió peor todavía. ¿Estamos oyendo, hermanos? Por eso es que hay mucha gente que no alcanza la respuesta de Dios, no alcanza la bendición de Dios. Y en eso nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso dice la Biblia, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Repítanlo todos, ¿cómo dice? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Levante sus manos y dígalo más fuerte. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Dele aplausos al Señor, aleluya. Alabado sea Cristo. Bendito sea el Señor. También que estos pueden soportar las aflicciones en medio de la tribulación o la angustia. Ellos saben que tienen que obedecer a su Señor, y esa obediencia, Jupacoe, será productora de paciencia. Es seguro que si somos creyentes pacientes vamos a alcanzar la promesa. Por eso la Biblia dice claramente, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15, verso 4. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y saben qué le dijo Cristo a Pedro? Lo que yo hago ahorita tú no lo entiendes, pero después lo entenderás. Como quien dice, si tenés paciencia y permaneces voluntariamente, sin murmuración, sin cansarte, lo vas a entender. Por eso hay muchos que entran al Evangelio y no adquirieron ni alcanzaron los cambios necesarios. Se cansaron, murmuraron, criticaron, hablaron de todo, hablaron de la obra, hablaron de la doctrina de Jesucristo, de la doctrina cristocéntrica, hablaron de todo mundo y por último se terminaron yendo. ¿Estamos oyendo, hermanos? Hay gente que dice, yo quiero aprender esto, quiero aprender el otro, quiero saber de la Biblia, quiero conocer toda la palabra de Dios, pero no persevera, no busca de Dios. ¿Cómo va a aprender?
Si no tiene paciencia, no se somete a los procesos necesarios para entender la voluntad de Dios en su vida. ¿Quién es Dios? ¿Qué poder tiene? ¿Qué quiere de su vida? ¿Para qué lo llamó? ¿Por qué está usted aquí? Amén, hermanos. Damos aplausos al Señor, alaban a Cristo. Alabado sea el Señor. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vemos pues que Dios invita al ser humano a no vivir asediado por las injusticias, por las persecuciones, sino antes a permanecer en la fe, en la obra cristocéntrica, según San Juan 14:12. Tenemos entonces que aprender un estado de humildad, tapeinofrosune, y de paciencia, porque de esa manera nos pareceremos a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Saben que por eso nosotros hoy somos salvos? Levante sus manos y diga conmigo: gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, yo soy salvo por la paciencia de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo sufrió. A Cristo lo persiguieron, aún desde su nacimiento. Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y podemos ver cómo Cristo con paciencia fue a la muerte, y no cualquier tipo de muerte, sino a la muerte de cruz, como dice la Biblia. Muchas veces el creyente piensa que ha hecho mucho, y eso es un error. En la Biblia existen enseñanzas, explicaciones de hombres de Dios que lo entregaron todo. Hay muchos que por lo poco que hacen y dan para la obra de Dios y de la manera en que perseveran en la obra de Dios, piensan que es la gran hazaña de su vida. Cuando en la Biblia leemos de hombres de Dios, como podemos leer de Bernabé, un hombre que no se menciona mucho en la Biblia, pero se convirtió en un predicador. La Biblia dice que él vendió su heredad, vendió su terreno, no sé si había casa en su terreno, vendió su terreno, vendió su heredad y se dedicó a predicar el evangelio. Fue lo que Cristo le dijo al joven rico: anda, vende todo lo que tienes, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y sígueme a predicar el evangelio. ¿Estamos oyendo, hermanos? Nos vamos a dar cuenta entonces que tenemos que adquirir y tenemos que gozar de la paciencia que viene del fruto del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Esto es necesario, es urgente. Es necesario en nuestra vida, amados hermanos. Argumentos específicos. Resulta increíble saber que en estos tiempos de pandemia seguirán habiendo creyentes tibios y mediocres como resultado de la impaciencia. Por eso se hace determinante que estudiemos bien lo que significa ser pacientes. Esperar con paciencia. Número 1, la paciencia es una virtud o atributo comunicable de Dios. Como menciona la epístola a los Gálatas, el Espíritu Santo transmite la paciencia como parte del fruto que Dios producirá en nosotros. Gálatas 5:22. El apóstol Pablo fue enfático cuando escribió a los creyentes de la iglesia de Roma del siglo I: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Pablo fue paciente en el proceso de su ministerio. Hasta los 13 años recibió ministerio, y en lugar de llamarle hermano Saulo, hasta los 13 años se le llamó el apóstol Pablo. ¿Estamos oyendo, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces tenemos que hacer un breve recuento de lo que fue la vida de él, el apóstol Pablo, antes y después de convertirse al evangelio. Recordemos que Saulo de Tarso fue un fiero perseguidor de los creyentes para apresarlos.
sin saber que posteriormente ellos iban a ser parte de las iglesias donde ya siendo apóstol predicó. Vemos pues que involucrarnos en la obra del Señor, asistir a las convenciones, congresos, concilios, convocatorias y distritos, es parte de la paciencia, de la perseverancia en el evangelio de nuestra salvación. Algunas personas dicen, ¿y eso para qué? Dios solo quiere el corazón y no está exigiendo nada más, pero están equivocados. Sucede pues que la paciencia es básica para todo. Veamos ciertos incisos específicos. Inciso A. Abraham esperó pacientemente la promesa que le había hecho Dios para alcanzar las evangelias del Creador. Tenemos que ser pacientes, porque mientras tenemos la oportunidad de vivir, debemos aprovechar cada minuto de nuestra existencia para poder hacer lo que la palabra de Dios dice y recibir la promesa. Aunque esta tarde en llegar, como dice la Escritura, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos 5:3. Amén, hermanos. Pero ¿qué hace mucho creyente cuando está en tribulación? Lo que hace es irse. En lugar de que esa tribulación produzca paciencia. ¿Estamos oyendo, hermanos? ¿Cuántos están despiertos? Dicen gloria a Dios, alaban a Cristo. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Y la tribulación produce paciencia. Amén, hermanos. Entonces tiene que aguantar. Para ser un buen creyente, tiene que aguantar la tribulación. Imagínense, los hombres de Dios tuvieron que aguantar muchas tribulaciones. Elías, el profeta Elías, cayó a un estado de depresión mayor. Estaba triste y llorando porque de los profetas de Baal habían más de 450 y de los profetas de Dios ya los habían matado a todos. Solo él había quedado como profeta de Dios. No tenía ganas ni siquiera de vivir. Sin embargo, él fue paciente, estuvo ahí esperando en Dios. Y aunque la tribulación se prolongó, Dios tuvo misericordia. Y en el momento en que Dios lo respaldó, Él hizo descender fuego del cielo que consumió aquel buey que estaba ahí con piedras y lleno de agua. Y después el pueblo de Israel se abalanzó sobre los más de 450 profetas de Baal y los mataron y los degollaron a todos esos hombres del diablo, de los demonios. Y oiga bien, después de que habían más profetas de Baal, esos fueron exterminados y solamente quedó el profeta de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alaban al Señor. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Dice Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Colosenses 1:11. Así que la palabra de Dios es abundante para que podamos entender lo que es la paciencia. Los patriarcas fueron pacientes para obtener las promesas y en este caso vemos a Abraham actuando pacientemente y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa en Hebreos. Esto lo dice Hebreos 6:15, inciso B. Así que la paciencia de los creyentes debe ser reflejo de la paciencia del mismo Dios, quien la ha mostrado hacia un mundo lleno de pecado. Por eso la Escritura lo muestra como el Dios de la paciencia. Y dice Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Debemos pues aprender de aquellos hombres potenciales, pacientes, creyentes en la palabra del Creador. La Biblia dice que cada mañana son nuevas y frescas las misericordias de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios ¿qué? Paciente.
¿Sabe usted por qué cada mañana son nuevas y frescas las misericordias de Dios? Porque Dios es paciente. Él tiene paciencia. De lo contrario, ya Él, así como hizo en el diluvio, mató a millones de personas. El pecado, la paga del pecado es muerte. Y ahí podemos ver que el mismo pecado mató a toda la humanidad. Tan es así que en Génesis capítulo 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que los designios del pensamiento del corazón de cada uno de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso fue que la paga del pecado es muerte, igual que Sodoma y Gomorra. Pero Dios ha tenido misericordia porque Él es paciente. Amén, hermanos. ¿Cuánto le damos aplausos a la paciencia de Dios? Aleluya. ¿Qué sucede entonces? Pues que nosotros debemos tener paciencia al igual que aquellos que alcanzaron las promesas. No debemos desistir, no debemos murmurar, no caer en el pecado de Adán, que cuando se miró desnudo indirectamente culpó a Dios y a su mujer. Si Adán hubiera sido paciente y hubiera esperado, no hubiese caído. Sin embargo, cayó de la gracia, hizo su voluntad. Y en esto tenemos que volver a aclarar lo mismo: la salvación es individual. Si usted mira que el esposo dice no, que no sé qué, es su esposo. Usted es usted. Amén, hermanos. Por eso dice la Biblia que dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Porque no podemos cometer el error de Adán. Donde vio Adán que Eva, su mujer, ya había desobedecido, él también demuestra su impaciencia, su fidelidad a Dios, su obediencia a Dios, el temor de Dios, lo omite, lo hace a un lado y entra e incurre al pecado de la desobediencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar en nuestra vida. En nuestra vida pueden estar pasando un montón de cosas. En nuestra familia pueden suceder esto y que el otro, pero usted debe saber que la paciencia de Dios debe estar en usted y que usted tiene que seguir siendo fiel si quiere alcanzar la promesa de Dios. Porque con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y como explicaba el doctor Emán, a consecuencia de la impaciencia, muchas mujeres se han quedado sin marido y muchos hombres se han quedado sin mujer, también por no gozar de la paciencia de Dios. Amén, hermanos. Muchos padres se han quedado sin hijos. Por eso dice la Biblia: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Hay padres que no tienen paciencia, por todo regañan a sus hijos, por todo les pegan, los empujan, les gritan, los golpean, les hacen de todo, los exasperan, los cansan. Y los pobres adolescentes a los 11, 12, 13 años tienen que salir corriendo para otro lado donde los quieran un poquito. Y los padres se quedan sin hijos por no tener paciencia y capacidad de instrucción, por falta de conocimiento. Por eso es necesaria la paciencia. Damos aplausos al Señor, hermanos, alaban a Cristo, dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, en el último punto específico, son tres. Desde el Antiguo Testamento se puede ver cómo Dios reveló su paciencia. Por tanto, hoy la paciencia es determinante para la iglesia de Cristo. Dios dejó un largo espacio de tiempo para que la gente se arrepintiera. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, 1 Pedro 3:20. Así que desde el Antiguo Testamento los hombres tuvieron que aprender a ser pacientes para no ser desechados por el Creador.
Esto quiere decir que la iglesia de Jesucristo debe ser paciente y obediente, llena de la gloria de Dios. Dios tuvo piedad y misericordia de nuestros ancestros. Vemos pues que todo creyente tiene que manifestar el Espíritu de Cristo, que es la palabra, que es la doctrina que lleva el recurso material a entenderse con Dios, porque la persona que cree en la doctrina cristocéntrica tiene el Espíritu de Cristo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. San Juan 6:63. Los creyentes somos llamados a ejercitar la paciencia de Cristo, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Y esto hasta la venida del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Santiago 5:7. ¿Estamos oyendo, hermanos? Aún la Biblia dice que el labrador, para poder participar de los frutos, tiene que trabajar primero y esperar la lluvia temprana y la tardía hasta alcanzar la vendimia, que es la acción de ir y cosechar el fruto de su trabajo. Hermanos, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Esto lo tenemos que entender, amados hermanos. Y hay otro problema, que muchas veces nosotros, o hay muchos que todavía sienten eso en su corazón y cuestionan las acciones de Dios, y muchas veces dicen: ¿y Dios por qué no castiga al fulano de tal? Muchas veces el creyente es impaciente y exige el castigo de alguien. Imagínense ustedes que Dios se sujetara a la maldad o al deseo malo de un ser humano. ¿Cómo terminaríamos? Es decir, que si Dios aún no ha castigado a alguien, nosotros no tenemos por qué meternos ahí. Dios sabe en qué momento, qué día, a qué hora y cómo lo va a hacer. ¿Estamos oyendo, hermanos? Por eso la Biblia dice: amados hermanos, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con la misma vara vamos a ser medidos, y un poco más, dice la Escritura, por habladores. Por eso, si muchas veces Dios no hace nada, Dios sabe por qué no lo hace. La Biblia dice: velad por vosotros mismos. El que es santo, santifíquese más. ¿Estamos oyendo, hermanos? Busque de Dios, ame a Dios, sea paciente, y Dios lo va a galardonar, y usted va a lograr alcanzar las promesas de Dios. Por eso dice la Biblia: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén, hermanos, alaban a Cristo, dicen gloria a Dios. Punto número 3 y último: la paciencia de los apóstoles también fue ejemplar. Ellos padecieron por causa de Cristo. Fueron perseguidos, azotados, menospreciados, encarcelados, pero no bajaron su ánimo e ímpetu para seguir predicando. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 5:41. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Alabado sea Cristo. Entonces, hermanos, la paciencia de los apóstoles también fue ejemplar, fue notoria. Y no digamos de Cristo, hermanos. Cristo en ningún momento bajó la guardia.
Cristo en ningún momento se desanimó, ni porque uno de sus discípulos lo traicionó y lo entregó con un beso y lo vendió por 30 piezas de plata. Eso no detuvo la consumación del plan glorioso de salvación, ni desanimó a Cristo, sino que Cristo obedeció y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, hermanos, nosotros no podemos caer al error de Adán. Nosotros no podemos buscar culpables, que por esta mujer yo no puedo cambiar, que por este hombre yo no le puedo servir a Dios, que porque no tengo carro, que porque no tengo dinero, que porque esto y que porque el otro. No, hermanos. Para el que cree, todo le es posible. Damos aplausos al Señor, hermanos. Alaban a Cristo. Conclusión. La paciencia nos lleva a resistir al diablo, a enfrentar todas las luchas y pruebas de forma congruente y prudente. El creyente paciente no es desordenado. Quien no tiene paciencia no vivirá una vida agradable a Dios. El Señor recompensará nuestra paciencia con vida eterna. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, Soen Ayonión. La fidelidad de un creyente se demuestra también con paciencia. Amén, hermanos. Cristo tuvo paciencia aún en sus procesos andrológicos, cuando se sometió a lo que es eucomai kainesteia. Él soportó pacientemente 40 días y 40 noches. Amén, hermanos. Así que nosotros también tenemos que actuar bajo términos de paciencia cristológica, cristocéntrica, de parte del Espíritu Santo. ¿Y cómo se demuestra? No murmuraciones, no cansancio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Con ganas, con gozo, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Espíritu Santo en esta oportunidad y vamos a continuar.